Bienvenidos a este nuevo video del curso Introducción a R. En esta ocasión vamos a hablar acerca de los comandos básicos que ustedes pueden usar en el ecosistema de R. Ok, y como hemos estado viendo anteriormente, hemos estado definiendo variables y hemos estado usando básicamente información para poder hacer esto. Ok, y ahora vamos a usar, digamos, un grupo de datos que nos tiene por defecto R y sobre eso vamos a aplicar los comandos básicos que lo voy a dividir en algunos grupos. Entonces vamos a ir primero a nuestro RStudio, que es el que hemos estado trabajando anteriormente, y vamos a abrir nuestro proyecto. En este caso verán que no tengo el proyecto abierto, y ustedes lo pueden hacer dando clic acá, en donde dice Intro R. En esta pestaña ustedes van a ver los proyectos recientes que han estado usando. Ahora, si ustedes tienen un montón de proyectos, entonces probablemente no aparezca aquí, y lo que ustedes tienen que hacer es, bueno, buscarlo en su navegador de archivos. Pueden ir, por ejemplo, en mi caso estoy en documentos, y acá entro a a mi carpeta donde está mi proyecto, y lo único nada más que tengo que hacer es darle doble clic al R Project que está ahí, ¿no? Entonces esto lo que va a hacer es automáticamente me va a abrir el proyecto junto con, digamos, toda la información que tiene el proyecto por defecto, ¿no? Como verán, bueno, acá se ha guardado en mi caso mis datos que he estado nombrando anteriormente y se va a guardar en esta variable de acá, en este que dice r.rdata. Ahora, si tienen un proyecto súper grande, probablemente este pese más o menos. Ahora, yo les voy a enseñar más adelante, obviamente, cómo guardar específicamente lo que ustedes necesitan. Además, van a tener un historial de lo que han estado trabajando y el proyecto, ¿no? Que es este archivo que básicamente define el proyecto de RStudio. Entonces, acuérdense de esto de hecho ya lo mencioné anteriormente, para poder trabajar es un poco más cómodo porque les guarda toda la información y además que también les separa un historial único para su proyecto. Muy bien, entonces lo que vamos a hacer ahora es, vamos a pasar a los comandos básicos. Acá voy a poner comandos básicos y vamos a pasar ahora a explicarles más o menos las categorías que les voy a separar. ¿Ok? Vamos a hablar primero de comandos de estadística. Vamos a ponerle stats de esta forma, y math. Ok, maths. O sea, básicamente estadística y matemática, ¿no? ¿Qué es lo que podemos hacer con estos comandos? Por ejemplo, podemos sumar, podemos sacar medias, desviación estándar, varianza y una serie de cosas. Entonces, vamos a usar estos comandos primero. Son muy básicos, digamos, en el sentido de que ustedes pueden inspeccionar su información directamente con estos comandos, que son de estadística descriptiva, y les voy a enseñar básicamente cómo usarlo, para qué les puede servir y en qué momento pueden, digamos, tener excepciones. Entonces, para ello vamos a usar un recurso que nos da RStudio, bueno, R en general, y ustedes van a hacerlo de esta forma. Para poder revisar este recurso, ustedes tienen que consultar un paquete que está en el sistema que se llama datasets, de esta forma. Ok, esto verán, este comando que se llama library sirve para poder cargar paquetes. De hecho, ustedes lo pueden ver en esta pestaña donde dice package, ¿no? Ustedes pueden tener paquetes y ustedes lo pueden cargar al sistema. Ahora, esta dinámica tal vez no es muy común en algunos lenguajes de programación que ustedes usan. En Python sí es un poquito más común porque se hace como una especie de import, ¿no? Y podemos cargar, digamos, una librería en nuestro ecosistema, pero en este caso nosotros vamos a usar library y vamos a cargar también el paquete que sea, por ejemplo, instalado en línea, ¿no? Ahora, en este caso yo no necesito instalar nada, más adelante vamos a ver eso. Simplemente voy a consultar la librería o el paquete que se llama datasets, que ya viene por defecto en RStudio. Entonces, Entonces lo que ustedes tienen que hacer solamente es consultar una pestaña que acaba de aparecer acá, del paquete datasets, que nos muestra, digamos, todos los datasets que tiene por defecto R. ¿A qué me refiero con datasets? Son como datos preconfigurados que ya tiene el sistema de R para que ustedes puedan usar y para que ustedes puedan entrenar, digamos, cualquier cosa. Entonces acá van a ver una lista grande de diferentes paquetes, ¿no? Verán que acá tenemos nombres y a la derecha tenemos una descripción. Y si ustedes copian y pegan esto en esta parte de acá y le dan a correr, verán que lo que va a aparecer son datos, ¿no? Información. Ahí pueden leer, digamos, la descripción de cada uno de ellos. Y en mi caso, bueno, yo voy a usar uno de los datasets más comunes, que es mtcars, ¿ok? Este dataset básicamente es como un data frame que tiene en el índice, que en vez de ser números tiene el nombre del carro, ¿no? Del vehículo que ustedes tienen estadística, y bueno, tiene una serie de datos que ustedes pueden ver, por ejemplo, cilindros, caballos de fuerza, peso, en fin. Entonces ustedes pueden ver varias cosas acá como una descripción. Ahora, no interesa, digamos, los datos para
para hacer el análisis directamente, simplemente voy a usarlo para poder hacer los ejemplos que vamos a ver ahora. Entonces, por ejemplo, vamos a usar sumas, ¿no? Vamos a usar, por ejemplo, medianas, ¿no? Vamos a usar también desviación estándar o varianza primero. Vamos a usar desviación estándar, SD, que es Standard Deviation en inglés. Y también vamos a ver, por ejemplo, el valor máximo, el valor mínimo, ¿no? Entonces, estas cosas, por ejemplo, son las más básicas que nosotros podemos ver, digamos, de los datos. Ahora, lo conveniente sería, digamos, que si hacemos una suma, sería de una columna. Entonces, eso lo podemos hacer así. Podemos mtcars, ponemos dólar e indicamos, por ejemplo, una de las columnas. En este caso voy a usar caballos de fuerza, que verán que acá está como que un poco variadito y lo que va a hacer este comando es sumarlo. Le voy a dar control enter y lo que me va a dar es la suma. Entonces, en este caso sale como 4600. Y esto mismo podemos repetirlo en cada uno de los comandos que les voy a mostrar. Ahora, esto acaba de aparecer, no se asusten, simplemente es cuando ustedes le hacen clic a la función con el control clic, entonces les da la función en sí del comando. ¿Okay? En este caso, bueno, no le tomen importancia, simplemente quiero mostrarle primero los comandos básicos. Ok, entonces, por ejemplo, la media, si yo lo corro, me sale la media, la varianza, la desviación estándar, el valor máximo y el valor mínimo. Entonces, de esta forma ustedes pueden inspeccionar rápidamente los datos que hemos mostrado en esta tabla. Ahora, si ustedes quieren hacer algo un poco más rápido, pueden hacer un summary. Voy a pegar el mismo dato. Y esto de acá lo que nos va a dar es un resumen, no solamente digamos de lo que hemos visto ya anteriormente, sino que ya les va a ahorrar, por ejemplo, el valor mínimo, el valor máximo, la media, la mediana, el cuartil, si no estoy mal, este debe ser el tercer cuartil y este es el primer cuartil. ¿Ok? Es como si, digamos, segregáramos nuestros datos y ya pasáramos directamente las estadísticas directamente acá. Muy bien, entonces estas estadísticas básicas ustedes pueden verlo en esta sección. Ahora, no solamente son estas, obviamente dentro de estadística tenemos todo un mundo de diferentes comandos, dispersiones, tenemos una serie de comandos también que les permite, por ejemplo, hacer modelos matemáticos, ANOVA, en fin. Entonces, no quiero extenderme mucho, ya que como estamos trabajando en comandos básicos, en este caso solamente voy a mostrar algunos cuantos más. Ok, por ejemplo, pueden redondear números. Eso es algo que, por ejemplo, les puede servir. ¿No? Acá vamos a usar, de hecho ya tenemos algunos datos, como por ejemplo DRAT o este de acá, que nos permite, por ejemplo, usar ese comando porque tenemos decimales. Entonces 3.9, en fin, ¿no? Entonces si yo pongo mtcars de esta forma y pongo dólar, nos va a sacar, digamos, toda esa columna con los decimales. Entonces yo quiero redondearlo, entonces vamos a poner el comando round de esta forma. Y acá vamos a poner una coma y le vamos a decir que nos redondea a un decimal. Lo voy a dar a correr y listo. Entonces, bueno, les va a salir como un error a la izquierda cuando ustedes no cierren el paréntesis. Muy importante cerrar el paréntesis. Y en este caso solamente tienen que poner una coma y indicarle el número de decimales que ustedes necesitan. Ok, entonces verán que anteriormente era dos decimales y ahora nos está dando un decimal. Ok, ahora creo que si no estoy mal lo puedo redondear a un número entero con el 0. ¿No? Si así ustedes lo prefieran, obviamente. Entonces, no sé si con 3 decimales les va a dar porque en este caso, bueno, no hay información para que ustedes den, digamos, 3 decimales. Entonces, solamente se limita a lo que ustedes les puede dar, digamos, los datos que están dando de entrada. Muy bien, entonces de esa forma ustedes pueden redondear los datos. Ahora, probablemente a esta altura ustedes estarán diciendo cómo puedo usar, digamos, los comandos con mayor detalle, porque no es, digamos, una ejecución compleja lo que estoy haciendo. Ahora, si ustedes quieren hacer eso, pueden hacer, por ejemplo, lo siguiente. Hay un atajo en R que ustedes ponen el comando. Por ejemplo, voy a poner zoom y le voy a poner, si no estoy mal, vamos a ver, voy a poner dólar o signo de interrogación y después el comando. Entonces le voy a dar enter y listo. Entonces, esa es la forma, esta es la forma incorrecta. Tienen que ponerlo en la parte izquierda. Y acá ya lo acabo de correr y verán que en la parte derecha donde dice help me ha aparecido el comando. Entonces, por ejemplo, este comando suma elementos de un vector. Y acá, bueno, hay una descripción detallada de cómo poder usarlo, ¿no? Cómo poder usarlo y es más, les dan varios ejemplos de cómo usarlo. Esto aplica para todos los comandos que vamos a ver hoy día, porque son comandos básicos, o sea, son comandos del sistema. Ustedes no necesitan llamar, digamos, un comando por un paquete de una librería. Si ustedes, digamos, no tienen activado el paquete de librería,
Si no estoy mal, ustedes tienen que poner 2 veces el signo de interrogación y a continuación el comando que ustedes quieren aplicar del paquete en cuestión. ¿Ok? Solo para, digamos, aquellos paquetes que no están activados, ¿no? Si ya lo activan con library, eso lo vamos a ver más adelante, ya no hay necesidad de ello. Muy bien, ¿qué más podemos hacer en estadísticas básicas? Ustedes, por ejemplo, pueden hacer correlaciones. Ok, este es un poquito más complicado porque, bueno, no solamente ingresa una columna con el que estamos trabajando, al menos tiene que haber 2 columnas. Si ustedes le ponen solo esa columna, ¿qué les va a decir? Que pues es un error. Una correlación se hace en al menos 2 datasets, ¿no? O sea, al menos 2 columnas. No se puede correlacionar, digamos, un mismo dataset. Entonces, eso es muy importante. Ahora, la ventaja de estos comandos, ahora les voy a mostrar, lo voy a ejecutar sin necesidad de ponerle, digamos, 2 columnas, sino lo voy a poner todo. Es que cuando ustedes corran una correlación, que por defecto es una correlación de Pearson, les va a hacer una correlación de todas las columnas contra todas las columnas, como una especie de matriz, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Cilindros contra caballos de fuerza, ¿no? Entonces la correlación es 0.83, que es un poquito alta, y ahí les va a indicar, digamos, qué grado de correlación hay entre los datos. ¿Ok? Esto, de hecho, aplica para la mayoría de los comandos matemáticos que vamos a ver acá, o estadísticos. ¿Por qué? Porque nuestra tabla, coincidentemente, vamos a correrla, es puro números, ¿no? Ustedes verán que, por ejemplo, MPG, SILDIS, todos son números. Ninguno de ellos, digamos, tiene un string o un booleano. Recordarán que un data frame acepta justamente ello. Puede variar entre datos, ¿no? Que son, por ejemplo, strings, que pueden ser números, que pueden ser booleanos. Y eso, digamos, dificultaría la ejecución que acabo de hacer. O sea, hacer una correlación de todos ellos, siendo no tal vez ellos números, entonces sería un error. ¿Ok? Entonces por eso he usado justamente este dataset porque les permite hacer esto. Y si ustedes quieren hacer una correlación de este tipo en otro tipo de datos, entonces lo conveniente es que, digamos, saquen las columnas que tienen strings o en su defecto lo pueden cambiar, ¿no? O sea, pueden, por ejemplo, codificar las letras con números. Entonces, para que puedan hacer eso. Siempre y cuando obviamente sea una categoría. Muy bien, entonces de esa forma ustedes pueden hacer esto. Ahora, dentro del mismo RStudio, ustedes ya por defecto tienen muchos de los comandos que les podría servir, digamos, en estadística, como hacer una ANOVA, como por hacer gráficos de dispersión o funciones de estadística, ¿no? Por ejemplo, una binomial, en fin, ese tipo de cosas, por ejemplo, por defecto ya tienen en RStudio. En este caso, bueno, no estamos concentrados en estadísticas, simplemente les quiero mostrar algunos de los comandos que ustedes pueden explorar, digamos, dentro de este campo. Ahora, vamos a ver otro juego de comandos y en este caso vamos a hablar acerca de la manipulación de datos, ¿no? Es algo muy importante porque, por ejemplo, cuando ustedes trabajen más adelante no van a tener tablas como los que ven aquí. O sea, de hecho esta tabla ya está súper trabajada, está bien curada, tiene, digamos, todo lo necesario para que ustedes puedan hacer incluso directamente estadística. Pero si ustedes, digamos, están trabajando con datos nuevos, datos que recién van a cargar a su sistema, ustedes lo conveniente es que pues lo editen, lo manipulen, lo cambien, lo filtren, varias cosas. Entonces, por ejemplo, MTCars ya se puede también filtrar. Simplemente ustedes ponen dólar, por ejemplo, para poder sacar una columna. Y si yo quiero sacar, por ejemplo, cilindros, le voy a dar así, nada más dólar sil, y automáticamente me va a sacar la fila o columna, mejor dicho, en este caso. Pero si ustedes quieren filtrar filas, ¿cómo lo harían? Simplemente tendrían que poner mtcars y podrían usar lo aprendido, digamos, en matrices, ¿no? Por ejemplo, pongo, quiero sacar la fila 2 y automáticamente me va a sacar la fila 2. Si ustedes quieren sacar más de una fila, por ejemplo, del 1 al 10, solamente ponen este atajo que les había mencionado anteriormente y automáticamente les va a sacar la fila desde el 1 hasta el 10. Pero si quieren hacer una lógica un poquito más compleja, lo que tienen que hacer en esta parte, porque corresponde de la coma a la izquierda, corresponde a la fila, lo que tienen que hacer es aplicarle cierta lógica. Entonces, para ello, ustedes tienen que repetir mtcars y tienen que indicarle en qué fila quieren aplicarle esa lógica. Por ejemplo, yo quiero aplicarle en HP, o sea, en caballos de fuerza. Y yo le quiero decir, por ejemplo, que sea mayor de 120. Entonces acá estoy aplicando una lógica que básicamente les está diciendo, quiero que me saques todos aquellos que son mayores a 120. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar acá? Les va a resultar, digamos, unos booleanos. O sea, ¿qué cosa es esto? Si yo saco directamente la columna HP, me va a salir los números. Y si yo aplico la lógica sobre
sobre este vector, entonces que sea mayor que 120, entonces va a ir, digamos, comprobando en cada uno de los datos y va a decir, por ejemplo, no, acá no se cumple, es falso, ¿no? Entonces lo que aparece acá arriba, acá tampoco se cumple y así sucesivamente hasta que alguno de ellos sí cumpla, como 245, por ejemplo. Entonces de esa forma ya aplica la lógica y si esa lógica lo aplicamos, digamos, en esta sección, lo que va a hacer es me va a filtrar la tabla específicamente con esos datos, todos aquellos mayores a 120. Entonces ahí pueden comprobar, digamos, esa estadística. Esto de acá es aplicable a cualquier columna. Por ejemplo, si podemos hacerlo en CIL, ¿no? Si yo le pongo acá CIL, y obviamente no lo voy a poner mayor a 120, sino lo voy a poner, por ejemplo, mayor a 6, ¿no? Vamos a poner mayor a 6. Y lo que me va a hacer es, me va a filtrar todos aquellos que son 6, ¿no? O mayores a 6, por ejemplo, todos CIL 8. De esa forma ustedes pueden modificar o manipular sus datos también, porque pueden aplicar cierta lógica de filtrado, digamos, entre las columnas. Ahora, una vez que hagan esto, por ejemplo, lo conveniente es que si han filtrado algo, me voy a quedar con el anterior. Este de acá me gusta más, me voy a quedar con este. Entonces lo conveniente es que si ustedes han filtrado los datos, lo guarden, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos guardar esto? Podemos poner HP 120, por ejemplo, ¿no? Entonces, de esta forma, digamos, yo voy a crear una variable en la parte izquierda y esta se va a guardar acá, recordarán, y lo voy a correr. Entonces, de esa forma, por ejemplo, se ha creado esta variable que tiene 17 observaciones y MTCAR seguramente tiene muchos más porque hemos aplicado una lógica. Ahora, si ustedes quieren hacer un filtrado inverso, vamos a poner nuevamente todo esto y acá lo voy a poner 120M, o sea, menor a 120. Y acá lo que tienen que hacer simplemente es poner menor, ¿no? Ahora, ¿qué pasaría si, digamos, tenemos un dato que es igual a 120? Entonces acá, cuando hacemos esta lógica, nos estamos obviando ese número, entonces pueden poner menor o igual, de esta forma. ¿Ok? Y así ya tendrían cubiertos los datos. Muy bien, entonces de esa forma, por ejemplo, ya han filtrado los 17 que son mayores a 120 y los 15 que son menores igual a 120. Entonces acá ya podemos ver los datos que se han separado. Si ustedes quieren revisar los datos, pueden hacerle clic y correr cada uno de ellos, ¿no? De esta forma o con control enter, como yo lo estoy haciendo. O en su defecto, RStudio les permite ver esto de acá como una tabla. De hecho, si le hacen clic en esta tabla de la derecha, les va a aparecer una nueva pestaña que les va a dar el formato de una tabla, ¿no? Entonces ahí automáticamente pueden revisar, digamos, los datos que han filtrado. Eso es a modo de inspección, ¿no? También lo pueden replicar con el comando que ven acá abajo que dice view, ¿no? Este comando view abre esto como una tabla. Muy bien, entonces eso es lo que ustedes pueden hacer. Y ahora les voy a enseñar, por ejemplo, si ustedes tienen estos datos, ¿no? De esta forma, cómo podemos unirlas, ¿no? Por ejemplo, por uno debajo de otro, ¿no? Entonces, eso lo pueden hacer, si no estoy mal, con cbint 1 y el otro es rbint, ¿ok? Esto de acá son reducciones de la unión bind, ¿no? De columnas, ¿no? Column y row de filas, ¿no? Entonces ustedes pueden hacer una de esas dos. Ahora, no me acuerdo, esto siempre se me olvida, cómo hacer justamente esta unión. Entonces vamos a probar primero con uno y vamos a poner estos dos, ¿no? Entonces, bueno, en este caso creo que me ha fallado. Voy a copiar esto de acá y le voy a poner R20. Ahora sí, entonces cuando lo unen con filas, entonces lo que va a hacer es va a poner uno encima y otro debajo. Entonces simplemente va a unir los datos a lo que estaba anteriormente, ¿no? Entonces de esta forma ustedes pueden unir, digamos, datos. Ahora, si ustedes quieren unirlo de otra manera, o sea, de Sebin, como apliqué hace un momento, lo único que ustedes tienen que considerar es, primero, dos cosas, ¿no? Es que tiene que tener el mismo número de filas, que es un requisito, digamos, para crear un data frame. Y en el caso de Revin, al menos tiene que tener el mismo número de columnas, ¿no? Entonces eso lo voy a explicar, digamos, en una pizarra. Voy a abrir esto de acá y les voy a explicar la lógica, digamos. Estos son comandos básicos de R, pero más adelante les puede servir bastante. Entonces voy a crear, digamos, una tabla de 3 columnas de esta forma, o de 4, digamos, de esta forma. Y si, digamos, esta longitud de filas es de 17, como vimos en el ejemplo, tendríamos que tener, digamos, otro de 17 para poder unir, digamos, uno a continuación de otro. ¿A qué se refiere con unir uno a continuación de otro? Poner una tabla acá y otra tabla a la derecha, ¿no? Entonces, bueno, no está perfecto, pero la idea es esa. Es que tenemos una tabla, una segunda tabla y acá están unidos los dos uno a continuación de otro. Entonces, eso haría, digamos, el cbind
de esta forma, y el rbint lo que tiene que hacer es, bueno, tenemos dos tablas y uno lo pone uno debajo de otro, ¿no? Entonces eso haría el rbyte, este de acá. Bueno, este de acá, ¿ok? Entonces, para eso, obviamente, la lógica acá es que el número de columnas sean iguales en ambos, porque de lo contrario va a quedar un pedazo y no va a poder hacer la unión, ¿no? Entonces, esos son simplemente los requisitos para poder usarlo. Ok, vamos a regresar aquí. Vamos a regresar a nuestro RStudio y estoy trabajando acá. ¿Okay? Entonces, de esa forma ustedes pueden unir los datos. Ahora, hay otra forma adicional de poder unir datos y en este caso, bueno, también tiene que coincidir con lo mismo que se usa para rbind, ¿no? Que es el mismo número de columnas, es el comando merge. En este caso, nosotros podemos darle las dos tablas, ¿no? En este caso de esta forma, pero tenemos que indicarle cuál va a ser la lógica de unión, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, podríamos decir que la lógica de unión sea la columna sil. Y de esta forma también va a unir, digamos, nuestros datos. Ok, pero ahora se ve un poco raro. Vamos a guardarlo en un temporal de esta forma. Y bueno, esta es una variable que le estoy guardando temporalmente para poder visualizar nuestros datos. ¿Qué es lo que ha hecho en este caso? Ha unido también nuestros datos. En este caso es muy similar, digamos, a unir por cbind, ¿no? Vamos a ponerle más abajo acá una nueva página y la idea es esta, ¿no? O sea, tenemos una tabla, ¿no? Y tenemos otra tabla acá. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Vamos a cambiar de color para que ustedes puedan verlo mejor. Y, por ejemplo, ustedes pueden tener una columna, en este caso sil, y otra columna acá, en este caso también sil, que vamos a usar como criterio de unión. O sea, por ejemplo, ¿no? Si tenemos sil aquí y acá tenemos varios números, entonces lo que va a hacer es básicamente esto. Vamos a separar las dos sils y vamos a hacer una intersección entre ellos, ¿no? Entonces la intersección de entre ellos, por ejemplo, es que acá hay puro 8, ¿no? Y acá, por ejemplo, hay 6, 7 y 8. Entonces, básicamente la intersección es el número 8. Entonces, esa intersección es la que va a usar para poder juntar estas dos tablas y va a juntar todo en una sola tabla o una sola tabla que va a ser más grande porque va a juntarlo como si fuera un cbyte, ¿no? Lo que hicimos anteriormente. Entonces va a poner, por ejemplo, la fila sil, sí se va a conservar con el mismo nombre, pero los demás van a unirse uno a continuación de otro y si digamos coinciden en números, lo que va a poner es un punto X y un punto Y, ¿ok? Para diferenciar, digamos, columna con columna de cada una de las tablas. Esta es la tabla 1, esta es la tabla 2 y por lo tanto, por ejemplo, podría ser X para este, Y para este. Ok, vamos a inspeccionar nuestros datos nuevamente para poder verlo mejor y es lo que básicamente es lo que vamos a obtener. Entonces, miren, lo que tenemos es sil, que se ha conservado en esta parte, y el punto en común es el número 6, en este caso, cuando hemos unido estos dos datos. Y aparte de ello, cuando vemos en la derecha, vemos que las columnas, o el nombre de las columnas, tiene un punto X, ¿no? Y más acá vamos a ver que tiene un punto Y, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que ha hecho? Ha unido sí los datos, pero no los ha mezclado simplemente, sino que los ha puesto uno a continuación de otro usando el criterio de unión sil, ¿no? Que es este de acá, el número que está en la parte izquierda. Esa es otra forma de unión que ustedes pueden hacer si ustedes, digamos, quieren combinar datos, ¿no? Esto, de hecho, es mucho más útil cuando tienen diferentes tipos de datos, ¿no? En este caso, yo estoy usando una tabla que básicamente tiene los mismos datos, ¿no? O bueno, las mismas columnas, se podría decir, ¿no? Porque en este ejemplo, digamos, sil y sil están en ambos, pero lo demás, o sea, aparte de esta columna, lo demás es muy similar, o sea, en cuanto a nombre, por ejemplo, ¿no? Y por esa razón se une, digamos, no aporta información nueva, pero lo conveniente es que, digamos, tengan un identificador acá, por ejemplo, y lo demás sea, digamos, datos adicionales que queramos unir en una sola tabla, ¿no? Esa es la idea de manipulación en esta parte. Muy bien, entonces eso pueden usarlo. Ahora, hemos estado viendo diferentes tipos de tablas, ¿no? Por ejemplo, hemos visto un data frame y hemos visto una matriz, ¿no? Entonces, por ejemplo, voy a crear ahora una matriz rápidamente de 100 datos, ¿no? Que sea de 10 por 10. Entonces, es esta matriz. Esta matriz, de hecho, se crea así porque pongo los 100 datos y le digo cuántas filas y cuántas columnas quiero que tenga. Ahora, no es necesario poner, digamos, nrow igual a esto, ¿no?Ccall, vamos a ver, ncall, si no estoy mal, igual a esto. De todas maneras les va a funcionar, si le pongo un control enter verán que ha funcionado,
pero ustedes pueden obviar eso, digamos, para poder hacer algo más rápido, digamos, la creación de una matriz, ¿no? Como lo he hecho yo. Ahora lo voy a guardar como una matrix o matriz con Z para que, digamos, no haya un problema en la asignación. Esta palabra está reservada, de hecho, para la función, entonces lo conveniente es que no lo use como variable. Entonces es algo que se deben acordar. Ahora verán que se ha creado esta matriz, puedo mirarlo, esta es la matriz que se ha creado y acá están, bueno, los 100 datos que tenemos ahí, ¿no? Ahora, si ustedes no quieren conservar, digamos, esa forma en la que está orientada la matriz, verán que está del 1, 2, 3 así, hasta el 10 y después en la segunda fila continúa la numeración, ustedes pueden invertirlo. Esto lo pueden hacer con un comando T y acá le ponen matriz, ¿no? Si ustedes le ponen así, verán que lo que ha pasado es que ahora se numera hacia de izquierda a derecha, ya no de arriba hacia abajo como vimos en el ejemplo de acá. Entonces lo voy a abrir para que ustedes lo vean. Entonces acá la numeración era de 1, 2, 3 hasta el 10 y acá cuando he puesto T matriz se muestra de horizontal, de forma horizontal. Entonces esto es como hacer una transversa en una matriz, o sea, básicamente cambiar la orientación de la matriz. Entonces lo pueden hacer con esta T. Ahora, si ustedes, digamos, la matriz no les gusta así como está, lo pueden convertir a un data frame. ¿Cómo hacemos eso? Lo tienen que poner como as data frame y acá tienen que poner la matriz. ¿Ok? ¿Y qué es lo que va a pasar? Una vez que ustedes hagan este comando, lo que va a hacer es convertir esta matriz a un data frame. Entonces verán que ahora ya tiene formato o es mucho más parecido a un data frame. Y le ha asignado nombres de columnas como B1, B2, B3, ¿no? De esta forma. Esto es muy usual en R porque, bueno, cuando ustedes hacen una transformación y no tiene, digamos, un título, entonces esto automáticamente lo asigna. O si ustedes cargan unos datos, esto lo vamos a ver más adelante, que no tiene, digamos, headers, o sea, no tiene encabezado, o ustedes quieren obviarlo, automáticamente el sistema le asigna B1, B2, B3, así, ¿no? En esa correlación. Entonces, de esa forma ustedes pueden hacerlo. Ahora, también se puede hacer al revés. O sea, yo quisiera tener un data frame, pero convertirlo a matriz, entonces simplemente tienen que hacer matrix, si no estoy mal, as matrix, y acá ponen el data frame, ¿no? De esta forma. ¿Ok? Bueno, ahorita podríamos hacerlo con mtcars. Vamos a ver, mtcars. Ok, veamos qué es lo que pasa. Y bueno, en este caso no parece ser que haya cambiado mucho, pero sí tiene el formato matriz. Entonces vamos a guardarlo en un TMS, o sea, un temporal, y veamos qué es lo que tiene. Verán que acá de hecho ya podemos verlo, ¿no? No es necesario, digamos, que les demuestre porque los data frames tienen esta cosita de acá que es como un circulito con un play blanco en el medio. Y los otros, bueno, son de esta forma, ¿no? Entonces voy a ver acá TMS y acá ha cambiado. De hecho, no tiene esto que dice 15 observaciones, 17 observaciones, sino simplemente dice numeración del 1 al 32, del 1 al 10 y acá les aparece básicamente cómo está, ¿no? Entonces acaba de transformarse, digamos, en matriz MTCars. Aunque no pareciera, pero ya tiene ese formato. ¿Ok? ¿Por qué es importante pasar entre data frame y matrices? Es que, por ejemplo, las operaciones de matrices como el transverso o transpuesto u otros más, solamente se puede hacer en matrices, es algo de matemática. Y en el caso de R es muy eficiente el manejo de estos datos de tipo matrices y vectores, ¿ok? Entonces por eso a veces es conveniente pasar de uno a otro. En cambio un data frame es como digamos una colección de datos que pues puede estar variado, ¿no? ¿Ok? Entonces de esa forma. Ahora, no he probado, digamos, cuando hemos trabajado anteriormente con vectores, digamos, no he tratado de transformar de lista a vectores, pero también se puede hacer. Ustedes pueden poner as vector y puede transformarlo o as list. Si no estoy mal, también lo puede transformar, digamos, entre esos dos, que son, digamos, niveles un poco más abajo de lo que estamos hablando en tablas, ¿no? Okay, y eso yo los dejo ahí para que ustedes puedan revisarlo. Muy bien, de esa manera ustedes pueden eh, sumar, digamos, otras funciones más a lo que ya hemos aprendido hasta ahora. Por último, vamos a ver plots. En los plots básicamente es la forma de visualizar nuestros datos pero en imágenes. Para eso vamos a ir a esta pestaña. De momento pues no tenemos ningún plot, pero vamos a crear algunos plots. El primer comando es muy sencillo, es simplemente plot y ustedes le pueden poner mtcars de esta forma y si ustedes quieren delimitar digamos una fila, entonces vamos a poner mpg, pero no les va a funcionar digamos con el comando plot directamente, ustedes tienen que poner otro más. Entonces vamos a poner en este caso mtcars. Vamos a poner sil. Ahora les voy a explicar por qué no les va a funcionar y lo voy a correr. ¿Ok? ¿Por qué? Porque básicamente plot nos hace un gráfico de dispersión y para ello al menos necesitamos dos datasets para que puedan cruzarse los datos. La misma idea con lo que vimos con
las correlaciones, no se puede hacer un plot de uno solo. Ahora sí se puede forzar, digamos, a hacer un plot de uno solo, pero verán que el índice es, digamos, el número de datos que tenemos, ¿no? Lo ideal es que ustedes, si usan plots, usen al menos 2 grupos de datos para hacer una gráfica de dispersión, que es básicamente el propósito de este comando. Ahora, otra forma también de hacerlo con un solo datos es hacer un histograma, y eso lo pueden hacer con el comando hist. Entonces voy a repetir este de acá, voy a copiarlo y lo voy a correr. Entonces verán que lo que me ha generado ahora sí es un histograma, que en este caso ha creado una nueva columna que se llama frequency, ¿no? Verán que esto no existía, y esto básicamente lo que hace es ver las frecuencias, digamos, de cada uno de estos datos. O sea, agrega nuestros datos, ve cuántos hay de 15, de 10, de 20, de 25, y así genera nuestro histograma. También podemos hacer un histograma en plot, solamente tendremos que ponerle type y acá entre comillas h. Entonces vamos a correrlo y verán que algo parecido se genera, solo que digamos no es exactamente como el comando histogram, ¿no? Que es que lo muestra así. Ahora también pueden hacer, digamos, otro tipo de comandos como el comando py, ¿no? Que lo que hace es un gráfico circular como de py, ¿no? Justamente el nombre. Y acá lo voy a pegar este. Y verán lo que hace es, bueno, genera un py, o sea, un gráfico circular, y más o menos por cada uno de los datos lo va agregando, ¿no? Lo ideal, digamos, no es hacerlo así, sino hacer una tabla de frecuencias, ¿no? Voy a hacer una tabla de frecuencias. Esto no es algo que les había mencionado arriba, pero lo vamos a ver acá y lo voy a pegar. Entonces, por ejemplo, tenemos esto. ¿Y qué es lo que va a hacer? Lo que va a hacer es, esta tabla de frecuencias va a indicar, por ejemplo, cuántos hay de 10.4, hay 2, cuántos de 13.3, hay 1. Entonces, básicamente va a contar en cada uno de nuestros datos y va a verificar cuánto hay de cada uno. Ahora, lo conveniente creo que es hacerlo con otro. Lo voy a poner sil y veamos acá. Ok, en el sil, por ejemplo, ya es un poquito más chico porque, bueno, hay más números 4, más número 6, más número 8, entonces es más fácil hacerlo. Si yo hago sobre esto pi, entonces, bueno, ahí tiene un poco más de sentido porque, digamos, nos da la frecuencia de cuántos números de 6, o sea, cilindros de 6, cilindros de 4, cilindros de 8 hay, ¿no? Entonces tendría un poco más de sentido, digamos, aplicar pi sobre esto. Ahora, ¿qué más podemos hacer? Podemos hacer heatmaps, por ejemplo, ¿no? Heatmaps. Este heatmap sí, obligatoriamente tenemos que ponerle una matriz. Y en este caso no es cualquier matriz. Por ejemplo, la matriz de correlación que hicimos anteriormente es mucho más conveniente para poder hacer estos datos, ¿no? Entonces voy a poner acá mtcars de frente de esta manera y lo voy a correr. ¿Ok? Entonces verán que ahora sí, bueno, un heatmap tiene más sentido en este caso porque los datos, digamos, no son planos y van variando, digamos, según la correlación entre cada una de las columnas. Entonces, por ejemplo, si vemos solamente nuestra matriz de correlación, en este caso si lo corro así, veremos que tenemos datos de correlación uno con uno, ¿no? Uno con fila, y digamos puede ser que haya alta o baja correlación, pero lo conveniente es que, digamos, si hay alta correlación o baja correlación, podríamos verlo todo como un panorama de tipo heatmap, como el que estamos viendo acá. Entonces, por ejemplo, la correlación entre uno mismo, ¿no? Que podría ser carbón con carbón, se ve en la diagonal, ¿no? Verán que en la diagonal que está más oscuro es la correlación más alta porque es 1, porque es básicamente 1 contra 1, y a lo largo del lienzo, o sea, la diferencia o bien de la parte de arriba o la parte de abajo, vemos las correlaciones entre cada uno de ellos, ¿no? Entonces así podemos inspeccionar nuestros datos de forma un poco más rápida. Muy bien, entonces de esa forma, digamos, ya hemos visto algunos comandos básicos. Yo sé que, digamos, hay muchos más. Esta clase obviamente no alcanza, digamos, para ver todos, pero con esto ya podríamos dar por terminado este video y nos vemos en la próxima.